Bien, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde tu canal de siempre, capa8.tv. Les doy las más cordiales de las bienvenidas a todos a esta nueva jornada de clases. Hoy, como ya todos saben, tenemos una doble clase. Primero con nuestro amigo Roosevelt, que ya lo tenemos por acá, y luego la clase de inglés con nuestro amigo Kaiser Abarca. Así que, como siempre, tengo que poner en silencio el video, se me olvida. Vamos a saludar a Roosevelt primero, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Roosevelt? Roosevelt, perdón, bienvenido. Hola César, muchas gracias hermano por la oportunidad de estar compartiendo en capa8.tv, un sueño que hace mucho rato, pero que bueno, se viene gestando y viene ahorita funcionando muy bien. No, exactamente, pues este es el sueño, yo creo, de todos nosotros y esperamos que ya, de hecho, estoy muy decidido a que no se va a volver a bajar como sucedió la última vez. Comentarles a todos que la clase de Roosevelt, bueno, él lo va a explicar mejor. Vamos a ver el tema de microcontroladores y Arduino, pero ahí Roosevelt lo va a explicar mejor. Antes de pasarle ya la sala a Roosevelt, ¿cierto? Y yo quedarme calladito. Recordarles siempre a todos que las personas, sobre todo, que van a ver las grabaciones, que nuestro sitio web es www.capa8.tv. Acá tenemos varias cosas importantes. Primero, tenemos un enlace para que puedas revisar la programación semanal que tenemos nosotros organizada de lunes a viernes. Y un tema que siempre me preguntan, yo publico las horas de las clases con horario de Chile, pero es porque yo vivo acá. Pero no hay problema para que tú lo compares con la hora de tu país a través de un enlace que yo te coloqué acá, que corresponde al link de horamundial.com. Entonces, desde ahí tú puedes hacer la comparación de la hora de Chile con la hora que tienes en cualquiera del país en donde tú vivas. Bien, eso primero es importante. Segundo, recuerden también que todas las clases quedan almacenadas acá en la sección de grabaciones. Por ejemplo, la clase de ayer, que la verdad estuvo bastante buena, participó mucho la gente, la clase de Java, la número 7. Y lo último, recuerden también registrarse en la plataforma, acá abajo tenemos el enlace. Es súper importante, amigos míos, que se registren para que los tengamos en la base de datos y ya pronto podamos comenzar en este caso, a enviarles correos y actualizaciones de cada una de las situaciones que tenemos acá dentro de la comunidad. Y recuerden también seguirnos acá en nuestra cuenta de Twitter, twitter.com capa8tv y desde luego en Facebook también en nuestra página de fans, capa8.tv. Los dejo entonces con nuestro amigo Roosevelt. Le voy a pasar acá todo a Roosevelt para que él pueda trabajar. Yo voy a poner mi micrófono en silencio. Y Roosevelt, es toda tuya la transmisión entonces, amigo mío. Mucha suerte. Bueno César, tengo una preguntita antes Dígame. de que me la sueltes. Las preguntas que vaya a hacer las personas, ¿dónde las veo yo? Eh, em, las puedes ver a través de un chat que está en el enlace desde donde ve la transmisión la gente. Te aparece el envío de YouTube. Te lo voy a pasar acá por interno. De hecho, acá nosotros tenemos un chat también para que podamos hablar. Te lo voy a pasar acá por interno. Aquí estamos. No, no me aparece. Déjame abrir el Skype. ¿Te acuerdas, Roosevelt, que cuando estábamos haciendo las pruebas, habían dos enlaces? Yo veo este mensaje ahí, el que te estoy pasando. ¿Ese no sirve? Ese Ahí mismo te es. mando un mensaje. Sí, ese mismo es. Entonces, Ah, recuerda que perfecto. exactamente desde ahí se ve el video y a la derecha hay un chat en donde aparecen las personas que eventualmente participan desde ahí. También las otras preguntas, en general la gente a veces las hace a través de Twitter utilizando el hashtag manos en el código. Entonces ahí yo utilizo la herramienta TweetDeck para estar pendiente de las publicaciones que están asociadas a ese hashtag. En general son los dos medios mediante los que la gente hace las preguntas. Ok, perfecto. Gracias, César. Bien, los dejo entonces, amigos, con Roffel. Bueno, amigos, entonces es un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y poder entrar en la introducción de este curso de capa 8, electrónica, microcontroladores y Arduino, teniendo en cuenta que todas las preguntas del día de hoy entonces las estaré mirando en el chat del grupo que tenemos en este momento en el lado izquierdo, en el lado derecho de la página donde ustedes están viendo el video. Quiero contarles un poquito acerca de mí. Déjenme, me tomo 5 minuticos para hablarles un poco. Casado con dos preciosas hijas, una se llama Sara, la otra se llama Juanita, y entonces con una esposa que se llama Joana, y por la gracia de Dios
pues pastoreo una comunidad cristiana en la ciudad de Armenia, Quindío, en Colombia. Para todos los que vengan por acá son completamente bienvenidos. Así que el Señor fue misericordioso conmigo, es la verdad. Cuando yo estaba perdido, el Señor me encontró. Y es lo que quisiera compartirles a todos. Usualmente ahora se está hablando de unidad y ahora se habla mucho de tratar de ser buenas personas y de estar unidos con todo el mundo. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿la bondad la medimos bajo qué criterio? O sea, ¿quién es el que determina qué es bueno y qué es malo? Y la verdad es que cuando uno se compara su vida bajo la luz de los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, todos nosotros resultamos impenitentes. O sea, todos nosotros nos damos cuenta de que esa prueba no la pasamos. Pero por la gracia de Dios, esa es la mala noticia. La mala noticia es que la ley de Dios todos nosotros la hemos fallado y de alguna manera la hemos quebrantado. Pero la buena noticia es que eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que esa es la buena noticia que tengo para todos ustedes hoy. Nuestro Señor Jesucristo es la única solución. Y si nuestra bondad no está determinada por Jesucristo, creo que no hay bondad alguna en nosotros mismos. Así que simplemente les digo que piensen un poquito en esto. Y bueno, sean todos bienvenidos entonces a esta clase en el día de hoy. Voy a compartir entonces mi pantalla. Recuerden que cualquier pregunta que tengan en el momento, lo que quieran preguntar, será con mucho gusto. Me decidí dar electrónica en vez de programación porque en realidad hago las dos, pero ya nuestro amigo César Cancino está trabajando fuertemente en el área de programación, tanto con CodeIgniter como con todos los otros frameworks. De hecho, yo estoy trabajando ahora y desarrollando fuertemente en CodeIgniter la versión 3.0 y posteriormente estaremos dando unas clases o unos talleres con respecto a crear un CMS. De hecho, lo estoy haciendo en este momento y ustedes lo pueden seguir a través de YouTube en el canal tutorial Tuto Virtual 0. Allí están todos los videotutoriales sobre un CMS que estamos construyendo en CodeIgniter que esperamos que sea útil para todos. Pero pues me decidí por electrónica porque ya hay una demanda también en el canal de YouTube y es que me han pedido que continúe con unos videotutoriales de microcontroladores que hace mucho tiempo dejé empezados. Creo que en el videotutorial número 13 de la misma manera que los tutoriales de electrónica. Así que decido utilizar capa 8 hoy para entrar en este tema de electrónica, microcontroladores y Arduino, teniendo en cuenta que hay un gran punto que hay que tener en cuenta y es que usualmente se trabaja con microcontroladores y con Arduino sin conocer mucho electrónica y para mí eso es un problema que tenemos que solucionar. La verdad, yo aprendí electrónica hace mucho tiempo. De hecho, yo soy tecnólogo en electrónica, ingeniero de sistemas, pero yo trabajé para una compañía a nivel internacional muy grande que es Panasonic y con ellos pues me destaqué bastante en el área de la electrónica. Era uno de los mejores técnicos en Colombia trabajando con electrónica y entender la electrónica y después unirla al mundo de la programación en los microcontroladores y Arduino pues nos ayuda a tener una mayor opción y entender por lo menos por qué estamos haciendo las cosas, porque a veces todo en internet en realidad todo está, uno entra a YouTube y encuentra cantidad de proyectos hechos en microcontroladores, Arduino, pero a veces uno haciendo sus montajes en realidad no sabe ni lo que está haciendo, entonces por eso es importante que nosotros entremos primeramente a entender un poco de electrónica analógica, luego electrónica digital y posteriormente entrar en el mundo de los microcontroladores y ahora el Open Hardware como Arduino. Y esto va a ser, pues, creo que muy interesante para todos. Espero que podamos construir un proyecto bien interesante con esto. Podemos hacer algo de domótica, podemos hacer algo de radiofrecuencia, podemos hacer algo de internet, podemos, no sé, controlar algo de servidores. Podemos mirar más adelante con qué proyecto. Puede ser que la misma propuesta de ustedes a través del canal nos sirva para saber con qué proyecto vamos a empezar y a qué proyecto le vamos a apuntar, porque me parece que sería muy bueno poner un punto específico hacia dónde vamos a apuntar con estas clases, no simplemente se quede en un conocimiento abstracto, sino poderlo llevar a cabo. Decirles que en la clase de hoy estaré dictando desde Mac, porque simplemente voy a mostrar unos slides, pero en la próxima clase
entraremos a modelar y a simular todo lo que hablemos en el día de hoy. Para eso entonces me iría a Windows, y recomendado para todos que tengan Proteus instalados en sus equipos de la misma manera que MPLAB X, y bueno, de pronto algún otro programa les estaré diciendo a medida que avancemos. Estaré mostrando y compartiendo varios proyectos que hice con microcontroladores, temporizadores de llamada, bloqueadores de llamada, cabinas telefónicas, todos esos proyectos que desarrollé anteriormente con microcontroladores, que puede ser muy interesante que analicemos su código fuente, para que de esta manera no simplemente sea una clase donde les enseño cómo funciona un microcontrolador, sino que lo llevemos también a proyectos reales y proyectos que nos puedan servir. De hecho, creo que hace un tiempo atrás en microcontroladores hice un sistema para aquellas personas que son espías y que trabajan como espías y usualmente graban las conversaciones telefónicas, pero el número que se almacenaba en aquellos cassettes de aquel tiempo, ahora se hace en memoria, pero el numerito, el pi, 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 necesitaba ser decodificado y mostrado en una pantalla LCD, y eso es fácilmente desarrollado con microcontroladores, y podemos mirar entonces cómo unimos todo este tema con el área de las telecomunicaciones. Podemos incluso después, posteriormente, también tener una clase sobre Asterix, y de esta manera tener una central telefónica IP y trabajarle bastante a eso, que es un tema bien interesante en el mundo de las comunicaciones. Así que ahora compartiré mi pantalla y entraré entonces en una introducción que creo que es importante que tengamos en cuenta en el día de hoy, porque utilizaremos mucho matemática, debido a que la electrónica está relacionada necesariamente con matemática, y les decía anteriormente que si nosotros no tenemos en cuenta este tipo de cosas y un conocimiento base, entonces estaremos haciendo cosas simplemente por azar, o estaremos haciendo simplemente cosas basadas en un empirismo, pero en un empirismo no real. Recordemos que el empirismo verdadero es aquella persona que conoce tanto que puede improvisar en cualquier momento, pero basado en conocimientos. El empirismo que nosotros vemos ahora es un empirismo basado en la chambonería, o sea, cualquiera hace cualquier cosa, pero esa no es la idea, y eso no es lo que quiero que hagamos en estas clases de microcontroladores, electrónica y Arduino, sino que si vamos a ser empíricos, lo hagamos desde un punto de vista de conocimiento. O sea, sé tanto que puedo después dar una clase empíricamente por todo el bagaje y el conocimiento de base que tengo. Así que en ese orden de ideas vamos entonces a compartir pantalla. Y entonces estamos acá. Rufel. ¿Sí, señor? Sí, no, para confirmarte que la pantalla se ve espectacular. Listo, perfecto, gracias, César. Entonces vamos a mirar, cuando nosotros estamos hablando de electrónica y todo lo que tiene que ver con el mundo de la electrónica, necesariamente tenemos que hablar de corriente eléctrica, necesitamos hablar de voltaje, tensión o diferencia de potencial, y necesitamos hablar de resistencia, y esto nos va a llevar a lo práctico de todo nuestro recorrido de aquí en adelante en la electrónica. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, pues por lo general no vamos a tener en cuenta muchas otras cosas hacia adelante. Por ejemplo, usualmente usted se le descarga su celular y algunos durarán un día de carga, otros días durarán 2 días de carga, y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué solamente me dura un día de carga? ¿O por qué me duran 2? ¿Por qué a otro le duran 3? ¿Por qué los celulares anteriormente una carga de celular duraba 7 días cuando teníamos los Nokia 1100? Eso lo ponía uno a cargar y a los 8 días se acordaba que había que ponerlo a cargar nuevamente. ¿Por qué hoy no pasa eso? Entonces, todo eso tiene que ver con un funcionamiento de base, que es precisamente lo que uno no conoce. ¿Por qué unos cargadores funcionan mejor que otros? Y todo eso tiene que ver precisamente con la introducción que vamos a hacer en el día de hoy. Teniendo en cuenta que todo lo que tiene que ver con electrónica está relacionado con corriente eléctrica, con voltaje y con resistencia. Y especialmente en el mundo de la electrónica evolucionó bastante desde los semiconductores, desde el diodo y el transistor, que estaremos viendo posteriormente, puesto que ahora todo lo que vemos y todo lo que tenemos en los equipos electrónicos simplemente son
unos semiconductores que han sido condensados en chips muy pequeños debido a la nanotecnología, y eso nos ha permitido entonces por eso tener los móviles que tenemos hoy con tanta aplicabilidad, pero de móviles tan pequeños y tan livianos debido precisamente al avance que ha tenido los semiconductores. Entendemos corriente eléctrica simplemente como el flujo de electrones que se dan a través de un conductor. Aquí está la descripción que usted puede ir leyendo en pantalla, pero simplemente quiero decirle que corriente eléctrica, todo esto tiene que ver con física, así que es necesario conocer un poquito de física. Yo no voy a entrar en la parte de los átomos, cómo está compuesto un átomo simplemente tiene protones, neutrones y electrones, y el flujo de corriente eléctrica que circula a través de un conductor, y un conductor se supone que es simplemente un material cuyos átomos tienen bastantes electrones en la capa de valencia, que les hace con mucha facilidad ceder electrones a otros átomos y de esta manera entonces ejercer un flujo de electrones en medio de ese conductor. No entraré mucho en la parte física, pues no es lo importante de esto. Es importante que la corriente eléctrica en realidad se expresa en columpios sobre segundo, pero que esa unidad se ha denominado el amperio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Lo veremos en el siguiente slide, y es que la unidad de medida del amperio es una unidad muy grande y usualmente no se usa en electrónica. En electrónica, por lo general, nosotros no trabajamos con amperios, a no ser que a través de un circuito electrónico estemos controlando circuitos eléctricos bastante complejos, por ejemplo, domótica. Entonces, a través de un circuito electrónico nosotros podemos controlar la puerta del garaje, y podemos controlar a qué horas prender el horno microondas para que caliente la comida, o de qué horas a qué horas vamos a tener el televisor encendido, el control de luces por voz o por tacto, lo que sea. Todo este tipo de cosas eléctricas necesitan bastante corriente, dadas en amperio, pero la electrónica no maneja una escala tan alta, y convencionalmente la medida que nosotros utilizamos en electrónica es el miliamperio. Los miliamperios, incluso los microamperios. Con un miliamperio nosotros podemos hacer muchas cosas en electrónica. De hecho, cuando trabajamos nosotros en microcontroladores, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando esto no se tiene en cuenta, usualmente por eso es que cuando se están construyendo circuitos, los diseños quedan mal implementados, debido a que no se tiene en cuenta tanto la cantidad de corriente que puede ser suministrada por el microcontrolador, como la cantidad de corriente que puede ser recibida por ese microcontrolador. Como estaremos viendo posteriormente cuando simulemos, vamos a ver cómo podemos manejar la corriente eléctrica teniendo en cuenta entonces que los miliamperios es lo que vamos a trabajar, incluso los microamperios, en nuestras clases de electrónica. Entendiendo una cosa, que usualmente se ha enseñado que la corriente eléctrica es muy peligrosa, que el voltaje eléctrico es muy peligroso, pero en realidad lo que mata a una persona es la corriente eléctrica. Podemos claramente, se puede decir, con tan solo 1 amperio de corriente eléctrica circulando a través del cuerpo humano, puede producir en la vida de la persona un paro cardíaco si en el momento que el corazón está bombeando sangre, está en un sístole, ahí puede haber fácilmente un paro cardíaco. Así que la corriente eléctrica es de tener mucho cuidado con ella, no en el área de la electrónica, debido a que trabajamos con corrientes eléctricas muy pequeñas, pero cuando se está trabajando en corrientes eléctricas muy grandes, incluso 0.5 amperios o 500 miliamperios pueden ser letales para matar a una persona. Así que les pido que tengan cuidado al respecto. Otro concepto que tenemos que tener claro y que no es muy fácil de entender en el mundo de la electrónica es el voltaje eléctrico, la tensión o la diferencia de potencial. Pero veámoslo de la siguiente manera: tiene que haber una fuente que suministre un poder como tal y que haga que esos electrones se muevan a través de un circuito eléctrico. Así que podemos decir que la fuerza electromotriz llamada Fe es la fuerza que hace que esos electrones se muevan a través del circuito eléctrico. Eso es lo que nosotros llamamos voltaje eléctrica o tensión. Usualmente eso se conoce, y ustedes lo conocen fácilmente porque ustedes saben que sus celulares por lo general tienen un voltaje de 5 voltios,
pero ustedes se dan cuenta que un voltaje de 5 voltios en una fuente de alimentación muy pequeña, fuentes switchadas que posteriormente estaremos analizando, pueden suministrar corrientes incluso hasta de 3 amperios. Así que es importante tener esto en cuenta. Y tenemos que decir que a mayor diferencia de potencial o a mayor voltaje, también yo puedo hacer que las cargas eléctricas o los electrones en realidad puedan transportarse de una manera mucho más rápida a través de un circuito eléctrico. Ese es el concepto de tensión. Así que podemos decir claramente, la corriente eléctrica lo que hace es el flujo de electrones en medio de un circuito eléctrico o por medio de un conductor. Eso es la corriente eléctrica, pero el voltaje es la fuerza aplicada a esos electrones para que se muevan en ese circuito eléctrico. Posteriormente veremos nuestro último concepto que es muy importante tenerlo en cuenta y es el concepto de resistencia. El concepto de resistencia. Entonces tenemos voltaje, corriente y resistencia. Y sencillamente se le denomina la resistencia, es la oposición que hay, no al voltaje. La resistencia en realidad se opone al movimiento de electrones en medio de un conductor y pues aplicado a circuitos, entonces sería la oposición que hay al flujo de corriente eléctrica en un circuito eléctrico. La unidad de resistencia es el ohmio y lo estaremos analizando posteriormente. Se representa con la letra griega omega por el alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio y aparte de esto que planteó la ley de Ohm, que estaremos analizando contundentemente hoy porque, como les digo, esto tiene que ver estrictamente con matemática. Vamos a ver unos gráficos en que vamos a entender un poquito esto. Podemos ver que yo tengo un generador de tensión eléctrica. Y una cosa importante es que en la historia o cuando se descubrieron estas cosas, hablando físicamente, se planteaba que la corriente eléctrica iba de más a menos. O sea, uno siempre planteaba un circuito eléctrico donde la corriente eléctrica, y de hecho todavía se hace usualmente. Déjenme, yo les muestro un dibujo acá de lo que les estoy hablando. Usualmente uno dibujaba algo como esto. Esta es mi fuente. Aquí tengo el más, aquí tengo el menos. Yo tenía aquí una resistencia. Así que yo dibujaba, soy muy mal dibujante, pero bueno, ahí intentamos. Así que se dibujaba usualmente la corriente eléctrica o se dibuja en sentido de circuito de esta manera. Este es el flujo de corriente eléctrica en un circuito en serie. Posteriormente analizaremos circuitos y explicaré todo esto. Pero la realidad es que si yo tengo un átomo y lo que se mueven son los electrones, no los protones, porque los protones están en el núcleo del átomo y el flujo de corriente eléctrica está determinado por el flujo de electrones, entonces esto es una imprecisión, esto no podemos decirlo. Lo que se mueven son los electrones, entonces tendríamos que decir que la corriente eléctrica en realidad fluye en este sentido. Pero podemos hacerlo por cuestión, vuelvo y le digo, de circuitos, de matemática y de interpretación, simplemente podemos seguir dibujándolo de esta manera. Pero tengan en cuenta el concepto físico. El concepto físico es que yo tengo un átomo, aquí están los protones y los neutrones, y en las capas de mi átomo existen los electrones. Recuerden que la capa de valencia es la última capa que tiene el átomo y esta es la que puede ceder electrones a otros átomos y este flujo de electrones entre átomos es lo que me genera una corriente eléctrica llamada I, intensidad denominada y manejada en amperios. Eso es lo que quiero decirles. Ahora, si nosotros analizamos esto, entonces podemos ver aquí claramente que este dibujo está bien desarrollado. ¿Por qué? Porque podemos ver que los electrones son los que se están moviendo y obviamente se van desde el menos al más. Esto tiene mucho que ver con física y tiene que ver obviamente con el concepto de que polos opuestos se atraen y polos del mismo signo se rechazan. Entonces hay un flujo de electrones, es porque los electrones fluyen del cátodo, o sea, de la parte negativa hasta el positivo y de esta manera hay un círculo de corriente. Si este otro lado fuera un negativo, los electrones no pueden girar de esa forma debido a el rechazo que hay entre elementos del mismo signo. Esto es lo mismo que pasa especialmente con los imanes. Norte con norte se rechazan, sur con sur se rechazan, pero norte con sur se atraen.
Eso es más o menos el concepto físico de lo que está sucediendo. Ahora, tengamos en cuenta que podemos ver entonces ahora la fuerza electromotriz o lo que es la FEM o lo que es el voltaje. Mire que son los protones y entre más protones tengamos jalando electrones, pues esto es lo que va a determinar la cantidad de corriente que va a girar, pero va a estar determinado por el poder que tiene la fuerza electromotriz o el voltaje para atraer esos átomos, esos electrones, perdón, hacia él. Esto es más o menos un dibujo que me pareció interesante de lo que podemos denominar voltaje. La corriente eléctrica simplemente son electrones viajando desde el menos hasta el más en un circuito electrónico por medio de un cable conductor, en este caso el cobre, teniendo en cuenta que el oro es el mejor conductor, pero por cuestiones de economía, dinero, pues el cobre está creo que en la tercera posición dentro de los elementos conductores, teniendo el oro, la plata y posteriormente el cobre. También estando el aluminio, algunos otros como el hierro, pero el cobre es de los más utilizados en la electrónica para los circuitos eléctricos. Teniendo en cuenta también que usualmente en tiempos pasados, por ejemplo, los teclados de los teléfonos los hacían en la parte que recibía el tacto del plástico que uno escribía era hecho de oro de 14 quilates y esto precisamente para poder generar una mejor conducción. El cobre está muy bien, es uno de los mejores conductores que tenemos, así que por lo general todos los conductores que nosotros tenemos en cobre, las placas de circuito impreso que tenemos en todos los dispositivos electrónicos están hechos en cobre. De pronto podremos mirar un poco sobre diseño de circuitos también. Aquí podemos ver entonces lo que es la corriente, podemos ver lo que es el voltaje y podemos ver aquí lo que, esto es como un video y podemos ver el flujo de electrones girando. Esta es la fuerza electromotriz, sería la fuente de alimentación. Llámelo fuente de alimentación, llámelo adaptador de corriente. Yo sé que usted lo conoce fácilmente porque es el adaptador donde usted siempre pone a cargar su celular. Esa para nosotros, en este caso, sería la fuerza electromotriz que hace que a través de este conductor que vemos acá, entonces se manifieste un cruce de electrones de negativo a positivo. Y esto, y en un elemento, por ejemplo, en esta resistencia que vemos en este lado, siempre que hay un flujo de electrones, siempre se va a manifestar en esta resistencia una diferencia de potencial que se llama voltaje. Al haber una corriente eléctrica transportándose por medio de esa resistencia, en esa resistencia inmediatamente va a haber una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial va a estar determinada por la fuente de alimentación que está haciendo que ese flujo de electrones exista. Esto lo veremos más adelante cuando hablemos matemáticamente del asunto y podemos ver aquí entonces una resistencia muy parecida a las resistencias convencionales, teniendo en cuenta que ahora todo lo que nosotros vemos en los dispositivos electrónicos son resistencias superficiales, transistores de superficie, eso se llama tecnología SMD, o sea, tecnología de superficie. Prácticamente todo esto ahorita es completamente miniaturizado y más adelante entonces estaremos viendo esto un poco en la vida real. Luego entonces tenemos la ley de Ohm y la ley de Ohm fue postulada por el físico George Simon Ohm. Y esta es la ley, la podemos decir que es la ley de la electricidad y que dice, en términos del voltaje que aparece en los extremos de un conductor, está directamente proporcional o es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que gira por el mismo conductor, teniendo en cuenta también la noción de resistencia eléctrica. Así que es un planteamiento matemático que podemos ver entonces que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, la ley de Ohm, gráficamente podemos verla de esta manera. Ese es el triángulo de Ohm. Se hizo de esta manera para poder entender claramente esta ley. Así que podemos decir que matemáticamente podemos decir que el voltaje que está aquí, este voltaje, esta B, es igual a la corriente por la resistencia. Así que si nosotros no tuviéramos el voltaje, pero pudiésemos hallar y tenemos la corriente y tenemos la resistencia, podemos hallarlo. Pero de la misma manera,
Supongamos que yo tengo un voltaje y yo tengo una resistencia y necesito saber la corriente. También esto es fácilmente manejado simplemente por un despeje matemático sencillo. Podríamos decir que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Por eso es precisamente que se manejó el triángulo de Ohm. Esto nos hace fácilmente entender la matemática que hay detrás de esto. Pero de la misma manera, si yo tengo el voltaje y la resistencia, yo podría saber cuál es la corriente. Simplemente tomo la letra I y digo que es igual al voltaje sobre la resistencia. Así que déjenme, yo se los muestro aquí en el tablero. Supongamos que tenemos el siguiente circuito eléctrico. Listo. Esta va a ser nuestra resistencia número 1. Hoy no vamos a ver mucho de circuito, en el próximo intentaremos hacer algo. Y esta es una fuente de alimentación, digamos que esto es un adaptador de 5 voltios y que puede generarme, por ejemplo, 1.5 amperios o 1500 miliamperios. Esto quiere decir, y yo necesito que este LED, esto es un LED, o un diodo emisor de luz, diodo emisor light, un diodo emisor de luz. ¿Qué es un LED? En realidad yo sé que todos los que saben de electrónica saben qué es un LED, pero por ejemplo el indicador que tiene su celular, que le titila cada vez que su teléfono se ha descargado, que le titila en rojo, eso es un LED. Entonces ese LED debe prender, ¿por qué? Porque va a circular una corriente por medio, a través de él. Va a circular una corriente. Pero es importante lo siguiente, mire que la fuente de alimentación mía es una fuente de alimentación que puede generarme hasta 1.5 amperios. Pero si usted le aplica 1.5 amperios a este LED, inmediatamente lo quema. ¿Por qué? Porque los LED están diseñados para trabajar entre 10 miliamperios y 30 miliamperios dependiendo del fabricante. Puede ser que unos trabajen con más corriente, digamos que llegue hasta 50 miliamperios, pero no muchos. Entonces, dependiendo de la construcción que tenga el LED del fabricante, va a trabajar de 10 a 50 miliamperios, teniendo en cuenta que si usted pone a circular una corriente de 10 miliamperios por acá, una corriente de 10 miliamperios, seguro que ese LED le va a prender sin ningún problema. Ahora, cuando estemos simulando en Proteus, la próxima clase que vamos a ver, una clase de circuitos, vamos a hacer circuitos en Proteus y vamos a analizar todo esto, pues entonces nos vamos a dar cuenta que esto es real y que esto en la vida real funciona. Y nos vamos a dar cuenta que esto es matemática pura y se van a dar cuenta que es así. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago yo para tener una corriente de 10 miliamperios transitando por este diodo LED si tengo un voltaje de 5 voltios y sé cuál es la corriente que necesito? Pues entonces yo hallo R. Entonces yo podría decir que R1 es igual, teniendo en cuenta la diapositiva pasada, R es igual a B sobre I. Entonces yo puedo decir que R es igual a B sobre I, que sería lo mismo que 5 voltios sobre 10 miliamperios. Y esto, voltios sobre amperios, es igual a ohmios. Esto me va a dar una resistencia en ohmios. Si usted hace este cálculo, eso le va a dar un valor como de, no sé, creo que 5K. O sea, le va a dar un valor de 5.000 o 500 ohmios. 500 ohmios creo que es. Roosevelt. ¿Sí, señor? Sí, había una pregunta ahí en el chat. Preguntaban, porque tú nombraste una herramienta, Proteus creo que se llamaba, para Windows. O no sé si creo que la llamaste así. Preguntaban acá sobre lo mismo, pero en ambiente de Linux. No conozco en ambiente Linux, no sé si Proteus exista sé que para Mac no lo hay. Sé que para Mac no existe Proteus. No sé si para Linux exista, amigo César, la verdad no lo sé. Y ahí lo que tendríamos que averiguar.
Es lo que tú recomiendas. Ahí lo que tú recomiendas entonces es, bueno, me imagino que se va a ver en las próximas clases, pero lo que tú recomiendas entonces a las personas que van a seguir las clases es instalarse algún ambiente de Windows para poder trabajar. Sí, te entiendo bien. Sí, exactamente, yo les recomiendo, yo sé que cuando entremos en el mundo de los microcontroladores, yo sé que en MPLAB-X para programar microcontroladores, tanto en Assembler como en C, existe en Linux y está la versión para Linux, para Mac, para todo. Y ahí podríamos trabajar y no tendría ningún problema, pero para hacer las simulaciones, o sea, para simular en tiempo real los circuitos que estemos armando, incluso los circuitos con microcontroladores, la mejor herramienta y la única que conozco que es buena es Proteus, pero no sé si existe para un ambiente diferente al Windows. Así que lo que le recomendaría sería una máquina virtual con un Windows 7, un Windows 8, cualquier Windows, porque es simplemente educativo. Así que podría hacerlo sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. Listo, amigos. Así que en este orden de ideas simplemente quería explicarles cómo la ley de Ohm funciona. Entonces, si usted pone aquí una resistencia de 500 ohmios, usted va a garantizar que cuando usted alimente esto con una FEM, una fuerza electromotriz que llamamos adaptador, que ustedes ya saben qué es en realidad, entonces va a circular una corriente eléctrica y que usted va a proporcionar que la corriente que fluye a través de este LED sea 10 ohmios, sea 10 miliamperios, perdón, y eso va a garantizar que este LED va a tener el funcionamiento adecuado. Ahora, cuando estemos trabajando con circuitos, nosotros vamos a estar determinando también cuál es el voltaje, por ejemplo, que va a estar acá y cuál es el voltaje que va a haber acá. Eso es importante que lo tengamos en cuenta en el momento que analicemos circuitos eléctricos. Ahora, vamos a suponer otro caso. Supongamos que tenemos una resistencia que tenemos un par de diodos y que quiero saber la fuente de alimentación que voy a poner aquí, ¿qué voltaje va a tener? Esto es importante tenerlo en cuenta, sabiendo que voy a tener una corriente circulando por acá. Entonces, es importante cuando estamos trabajando en circuitos determinar si esto es un LED y esto es otro LED. Mi pregunta es, ¿qué voltaje requiere este LED para trabajar y qué voltaje requiere este LED para trabajar y qué corrientes requieren para trabajar? Entonces, usualmente cuando nosotros miramos las especificaciones de los componentes electrónicos, cada componente electrónico tiene su propia especificación. Entonces, un LED, según los fabricantes, empieza a trabajar a partir de 1.5 voltios hasta 2 voltios. O sea que tenemos este rango de voltaje. Este también sería de la misma manera, de 1.5 voltios a 2 voltios. O sea que lo que ellos dicen es que si usted proporciona un voltaje de 1.5 voltios a este LED y un voltaje de 1.5 voltios a este LED, usted va a garantizar, y no solamente un voltaje de 1.5 voltios, sino que este voltaje de 1.5 voltios le pueda suministrar una corriente equivalente a 10 miliamperios. Usted va a garantizar que estos LED le van a prender. Ahora, una cosa muy interesante que hay para solucionar este circuito sería lo siguiente. ¿Qué resistencia necesito? Es una incógnita. ¿Qué voltaje voy a tener? Y para poder encontrar esta corriente. Entonces, alguno dirá, aquí ya tenemos un problema, porque yo necesito matemáticamente por lo menos conocer 2 variables para poder hallar la tercera, pero no necesariamente así dentro del punto de la lógica matemática de la electrónica. ¿Debido a qué? A que tenemos datos específicos que nos los entregan aquellos que son los diseñadores de circuitos electrónicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un LED y el fabricante dice que ese LED trabaja a 1.5 voltios a 10 miliamperios. Eso ya me dice mucho. Si analizamos circuitos electrónicos, que hoy no lo vamos a analizar, como les digo, en la próxima clase lo analizamos,
En un circuito en serie, que esto es un circuito en serie, lo que tenemos acá es un circuito en serie. ¿Cómo sabemos que es un circuito en serie? Porque la corriente que sale de la fuente de alimentación es la misma corriente que va por cada uno de los elementos del circuito hasta volver a la misma fuente de alimentación. Eso es un circuito en serie. Un circuito en paralelo es aquel circuito cuya corriente es diferente en los diferentes elementos que tiene el circuito, y eso lo analizaremos la próxima clase. Ya estoy a punto de terminar la de hoy. Simplemente déjeme decir una cosa. En un circuito en serie, el voltaje es igual a la sumatoria de los voltajes de cada uno de los elementos del circuito. Entonces, eso quiere decir que si este elemento, yo voy a tener una caída de potencial aquí o una diferencia de potencial de 2 voltios, y en este diodo que está acá o en este elemento yo voy a tener una caída de potencial de 2 voltios, eso quiere decir que el voltaje en este circuito en serie va a ser igual a la sumatoria de los voltajes de cada uno de los LED. Eso me da exactamente 4 voltios. Esto quiere decir que yo ya sé cuál es el voltaje que necesito aplicar a este circuito para que él pueda trabajar sin ningún problema. Así que yo puedo poner aquí una fuente de alimentación de 4 voltios como mínimo, teniendo en cuenta que estoy trabajando con requerimientos mínimos, 4 voltios. Aquí lo tengo. ¿Sí? Esa es la diferencia de potencial que va a haber acá, 2 voltios, y la diferencia de potencial que va a haber aquí, 2 voltios. Teniendo en cuenta lo que le estoy diciendo, que hay algunos fabricantes que ellos dicen, no, mire, nuestros LED trabajan desde 1.5 voltios. Puede decir otro fabricante, no, mis LED trabajan desde 1 voltio, pero otros pueden decir, no, los míos trabajan a 2 voltios. Entonces, dependiendo del fabricante, dependiendo del LED, entonces uno sabe cuál es el voltaje. Y como tengo 2, yo necesito suministrar una diferencia de potencial para este y para este. Eso ya rápidamente me da 4 voltios, así que yo tengo que tener una fuente de alimentación de 4 voltios. Después yo sé que yo tengo que circular una corriente por acá de 10 miliamperios, teniendo en cuenta que como la corriente eléctrica en un circuito serie es la misma, la corriente que va a circular por este diodo es la misma que va a circular por este. Son 10 miliamperios. Entonces hago exactamente lo mismo. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. Esto sería igual a 4 sobre 10 miliamperios. Y esto inmediatamente me va a dar un valor de resistencia X, ohmios. Listo. Con esto ya entonces yo resolví mi problema matemático. Ahora, yo quiero mostrarles que esto es tan real y tan cierto en la próxima clase, cuando simulemos circuito, que vamos a hacer los cálculos matemáticos. Y cuando montemos los elementos que nos dio los cálculos matemáticos, cuando los pongamos en funcionamiento, entonces vamos a sacar, por ejemplo, un multímetro. Y un multímetro es un elemento de medida que nos va a permitir medir voltaje, resistencia y corriente, y vamos a mirar que estos valores son exactamente los valores de los cálculos matemáticos. La electrónica es matemática y todo lo que nosotros hagamos está basado en matemática. Por eso es tan importante que cuando nosotros hagamos un circuito eléctrico, primero tengamos cálculos matemáticos. Bueno, llega un momento en que obviamente nosotros ya tenemos un bagaje de experiencia con respecto que no es necesario manejar matemática cuando voy a hacer ciertos elementos muy sencillos. Pero quiero mostrarles que la matemática es muy importante para el área electrónica. Incluso cuando nosotros vayamos a ver transistores, que es necesario que los veamos. Si nosotros no conocemos un transistor, cómo funciona un transistor, prácticamente que todo lo que estamos haciendo en electrónica lo estamos haciendo con un desconocimiento tremendo. Es importante que entendamos los elementos bases de la electrónica porque ahí parte absolutamente todo. Así que creo que en esta introducción que quería hacer en el día de hoy, creo que está cubierto absolutamente todo lo que quería ver hoy. Así que quiero dejar este momento para preguntas. Si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda al respecto, entonces yo me dispongo en ese momentico a responderles a todos. Oye, primero que todo, tremendísima clase. De verdad, un honor tenerte aquí, Rufel. ¿Qué te puedo decir?
Gracias, César. No, gracias. Es un honor para mí estar con ustedes aquí y que pues quiero aprovechar para decirles que voy a darle clase a unos niños muy especiales para mí, mi hija y otros dos amigos que tengo. Entonces ellos están viendo hoy la clase, adelantando la clase que les voy a dar mañana y pues tener a mi hija aquí a mi lado escuchándome es una bendición para mí también. Oye, pues un saludo para tu hija y felicitaciones por el papá que tiene ella. Gracias, César. Gracias, hermano. La pregunta que más se repetía acá en el chat es respecto de la instalación en otros sistemas operativos. Ahí propusieron varias alternativas. No sé si tienes a la vista el chat. No, pero no me llegaron a mí. ¿En dónde lo puedo mirar? En el enlace de la transmisión de YouTube, a la derecha. Ok, listo, ya mismo lo miro entonces. Y ahí aprovecha, porfa, Segundo. de ir saludando a la gente que veas conectado, porque te van a pedir que los saludes. Ok. En el chat. Ah, aquí los veo, ok. Oh. Bueno, vamos a empezar a saludar entonces. Ah, bueno, nuestro amigo Jonathan está ahí. Jonathan, qué bueno que estés dando esas clases sobre G-Framework. Es un excelente framework. Y qué bueno, un saludo para Roger también. Un saludo para quién más hay por aquí, para Rafael. Un saludo para Guillermo. Un saludo para Noé. ¿Quién más hay por acá? A ver qué preguntas hay. Dice Guillermo, yo he probado Proteus 7 en V. Ah, ok, pero con Wine. Listo, entonces sí, puede ser que funcione. Pero es que Eagle, está diciendo que Eagle en ambiente Linux, pero Eagle no es un sistema para simulación. Eagle en realidad es un sistema para CAD, o sea, es para hacer circuitos impresos, que lo vamos a ver posteriormente, analizaríamos un poco sobre Eagle también. Pero ese no es tanto para simulación. Yo no lo he usado para simulación. Así que yo creo que lo mejor es que podrían utilizar, creo que la casa de Oracle tiene VirtualBox, que es completamente gratuito, y ahí pueden fácilmente montarse un Windows cualquiera para hacer las pruebas y de esta manera pues nos sirva todo lo que tiene que ver con simulación. Un saludo para Juan, un saludo para Juan Villafuerte. No sé Vamos si hay a, alguna otra pregunta. No, vamos, yo creo que en la ¿Cómo? semana, me van a ir comentando los muchachos qué herramientas encuentran en Linux. Pues ahí le vamos a dejar la tarea a los que son más avesados en Linux. Y Jonathan es más avesado y tiene más, por lo menos de los que yo conozco ahí, lleva bastante tiempo trabajando con eso. Bueno, Noé, ahí te llegaron dos preguntas de una, Roosevelt. No sé si las estás viendo. Sí, bueno, a Noé, ¿cuál sería el alcance de las clases? Bueno, el alcance de las clases de electrónica va a ser bastante. Como yo les digo, déjenme contarles un poquito en estos 10 minutos. La verdad, yo trabajé mucho con electrónica y hice demasiados proyectos con electrónica. Yo trabajé en una empresa que era centro de servicio autorizado de Panasonic y allí hice muchos proyectos con microcontroladores de electrónica, pero bastantes son bastantes. Tengo todos los códigos fuentes, los cuales de verdad voy a compartir con la comunidad. Aunque eran privados, aunque eran completamente privados, pero se hicieron proyectos muy grandes, que obviamente al analizar esos códigos fuentes nos van a dar mucho, o sea, un bagaje muy amplio sobre lo que podemos hacer con estas herramientas, tanto microcontroladores como Arduino. Quiero decirles también que hace mucho rato yo había dejado de trabajar esto precisamente porque me dediqué mucho al área de la programación, pero lo voy a retomar nuevamente y lo voy a retomar con bastante fuerza debido a que bastantes personas nos han hecho, me han hecho esa petición de que siga con los cursos de microcontrolador. De hecho, si ustedes miran el tutorial Virtual Cero en el canal de YouTube, se van a dar cuenta que los mayores pedidos están en esta área. Así que por eso fue que quise aprovechar Capa 8, de hecho, invitarlos a todos ellos para que vinieran acá y de esa manera entonces avanzar bastante en eso. Así que Noé, lo que yo espero es que el alcance sea bastante, o sea, no Rubén, solamente va a ser, sí señor. perdón, te interrumpí, que hay una pregunta en Twitter ahí que me parece bien interesante, pero dale, termina, por favor.
Listo. Así que el alcance va a ser bastante, no es simplemente pienso que sean clases teóricas, sino que, como les digo, yo propondría que a la comunidad le pasáramos o nos pasaran alternativas de proyectos y en definitiva trabajáramos en un proyecto bien interesante. De hecho, yo tengo en Arduino bastantes elementos, tengo incluso huelleros y podríamos trabajar algo con biométrica, o sea, podemos hacer bastantes cosas y podemos incluso enlazarlos con un servidor web y bueno, hacer un proyecto bastante interesante con todo este mundo. Y incluso recuerdo que cuando estaba en la universidad tuvo una propuesta para hacer un proyecto con una emisora que ellos tenían y la idea era que la antena de la emisora podía apagarse vía radiofrecuencia debido a que en el lugar donde quedaba era muy alto, era muy lejos, entonces la persona que tenía que ir ahí hasta apagarlo a altas horas de la noche era complicado, así que ese proyecto lo trabajamos allá y es interesante porque ahora podemos trabajar GPS, tenemos circuitos con GPS, tenemos circuitos de radiofrecuencia bastante potentes ahora, completamente económicos, todo lo que es para Arduino es muy económico, así que creo que podríamos plantear un muy buen proyecto, así que a eso le apuntamos, Noé. En compuertas, sí. O sea, antes de entrar a Arduino, yo enseñaré electrónica digital. Y entonces en electrónica digital tendremos que ver con puertas, le respondo a Rafael, tendremos que ver con puertas, tendremos que ver ALUS, tenemos que ver absolutamente todo eso. Pero eso es cuando damos electrónica digital antes de entrar a Arduino. La idea es que cuando entremos a microcontroladores y Arduino, nuestro bagaje electrónico sea bastante. Esa es la idea. ¿Cuánto tiempo tardaré? No sé si 3, 4, 5 clases, trabajando bastante en circuitos digitales también para que cuando estemos allá para nosotros sea prácticamente, no sé si esta expresión la entienden, pero pan comido cuando estemos en ese tiempo. ¿Cuál sería la pregunta de Twitter, amigo César? Jaime, no, muchas gracias, Jaime. Bienvenido para servirle lo que necesite y con mucho gusto ahí estaremos avanzando y entre todos nos podemos apoyar. No sé, César, cuál sería la pregunta que tienen en Twitter que me ibas a hacer. Gracias, Luis. Un saludo para Luis también y qué bueno volver a tener contacto con la gente que hace mucho tiempo, la verdad, no tenía contacto, pero qué bueno volver a tener contacto con ustedes. Disculpa, no me había dado cuenta que tenía el micrófono en silencio, perdona. Tranquilo, César. Sí, oye, que de verdad, excelente clase, de verdad estoy impactado, pero de manera positivísima. Bueno, acá nuestro amigo Francisco Guedes nos pregunta dónde podemos conseguir el software Proteus. Y bueno, aprovecho también de complementar un poco la pregunta que creo que varios se van a hacer. Perdón, si es un software pago o de dónde se puede descargar, y si es así, imagino que todos se van a empezar a mover ahí para conseguirse alguna versión para que puedan utilizar. Me imagino que lo van a hacer, pero la pregunta es de dónde se puede conseguir la versión independientemente de que sea paga o no lo sea. Bueno, la versión Proteus tiene una versión estudiantil. La verdad es que Proteus es un software bastante costoso. Yo lo que le recomendaría es, si ustedes buscan aquí en YouTube, Proteus está en la versión 8.3 SP2, Servipack 2 Proteus. Está funcionando correctamente en Windows 10, corre perfectamente en Windows 10 para los que tengan Windows 10. Windows 7, Windows 8, Windows 10 corre perfecto. Yo lo utilizo simplemente por caso educativo. O sea, yo lo que le recomiendo a todos es, si ustedes van a utilizar Proteus para hacer circuitos en los cuales ustedes vayan a empezar a generar dinero, yo les recomiendo que compren la versión paga de Proteus. Pero pues les doy la alternativa que si ustedes buscan ahí en YouTube Proteus 8.3 Servipack 2, ahí lo van a conseguir fácilmente. Teniendo en cuenta que no estoy a favor de la piratería, sino como una opción de que puedan seguir el curso.
y que de esta manera entonces podamos estar conectados todos. La idea es que lo tengan instalado. Yo voy a utilizar el Servipack 2 y en la próxima clase vamos a empezar a utilizarlo, entonces sería interesante que lo sigamos en línea para que de esta manera todos estemos viendo exactamente lo mismo. A los que tienen Windows, a los que tienen Linux, yo les recomiendo utilicen un VirtualBox y esto entonces lo instalen allí y para seguir específicamente las clases y ya después, yo lo que les puedo decir, la verdad, yo lo que les puedo decir es que si siguen las clases de electrónica, microcontroladores y arduinos, yo sé que puede ser una fuente interesante de entrada económica para ustedes. Lo fue para mí en un tiempo. Fue para mí muy interesante porque yo tenía incluso, si ustedes hacen una página donde ustedes manejen esto, los mismos estudiantes de universidades, cuando ellos están haciendo proyectos, asesorías y todo eso, les va a llegar mucho trabajo con respecto a eso. En ese momento yo trabajaba muchísimo con eso y yo sé que es muy bueno económicamente hablando, así que les invito para que si hay alguno que no tiene trabajo, que está de pronto pegado, de pronto tener un bagaje en esto le va a servir en su hoja de vida para que de pronto a través de esto tengan un ingreso económico. No estoy a favor, obviamente, de la avaricia ni nada de eso, simplemente les estoy diciendo a muchas personas que yo sé que a través de la página de César Cancino, tutoriales virtuales, personas que no sabían nada hoy pueden llevar un pan a su casa por los conocimientos que han adquirido y para mí eso es más que satisfactorio. Yo creo que sí, Rafael, yo creo que Proteus 7.7 te va a servir sin ningún problema. No creo que haya muchas diferencias de peso, yo creo que va a servir sin ningún problema el Proteus 7.7. Simplemente que no creo que en Proteus 7.7 estén las librerías para Arduino, no sé, y como todo lo vamos a simular por ahí, obviamente yo tengo Arduino acá, yo tengo Arduino Mega, tengo el Arduino Mega 2560, y la idea es que voy a tener también una cámara externa conectada para que cuando hagamos proyectos podamos verlo funcionando también en la vida real, no simplemente simulado, sino también en la vida real. Y pues sería interesante, la verdad eso es muy económico, supremamente económico y creo que ahora en cada país hay Mercado Libre y si ustedes entran a Mercado Libre y buscan Arduino y buscan microcontroladores se darán cuenta, cuando yo empecé a trabajar con eso, un quemador de microcontroladores costaba $500. Hoy un quemador de microcontroladores, el mismo de la casa Microchip, o sea, directamente de ellos, porque veremos microcontroladores PIG, está costando $40, así que eso, los precios se bajaron absolutamente, están por el suelo. Creo que no es más, mis queridos amigos, les mando un saludo, un abrazo y qué bueno haber estado con ustedes en esta primera clase de microcontroladores, electrónica y Arduino y entonces para la próxima estaremos ahí conversando. No, muchas gracias, Roosevelt. Tremendísimo honor tenerte acá, de verdad. Tremenda clase. Gracias a ti, gracias a todos también por seguir la clase. Me preguntan acá, Roosevelt, si puedes compartir la presentación, si la podemos poner en descarga. No sé si se podrá hacer eso. Claro, mi hermano, te la mando ahorita mismo. Te la mando ahorita mismo para que la tengas. Vale, bueno, agradezcámosle todos a Rubel, muchachos, a través del chat, o recuerden, ya saben, a través de Twitter, utilizando manos en el código. Muchas gracias, Rubel, de verdad. Bueno, todos los jueves Rubel va a estar con nosotros, ya está eso, ya está confirmadísimo, así que nada, muchachos, despidámonos de Rubel y recuerden que en una media hora más, un rato más, vamos a tener la clase de inglés con el profesor Kaiser, así que ahí para que estén pendientes. Muchas gracias a todos y muchas gracias también a ti, Kaiser. Perdón, Roosevelt, estoy mareado con los nombres, disculpen. Hasta luego para todos, un abrazo y nos vemos entonces. Muchas gracias, Roosevelt.